Pero de lo que sí que se habla ahora, sobre todo, es de lo que está pasando en el mundo de las oficinas y en el commercial real estate, como se dice en Estados Unidos, que es básicamente pues, esos activos que tienen en muchas casos, por ejemplo, préstamos que tienen como colateral oficinas que se han quedado casi medio vacías por culpa del COVID, su precio se ha desplomado y ahora está poniendo en riesgo una gran parte del sector. Manuel Balmaseda, director del Instituto Español de Banca y Finanzas, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Manuel, parece que ya vuelve cierta calma, ¿no?, al sector bancario, parece que ya hemos dejado a un lado lo peor del pánico bancario, pero ahora parece que surge otra cosa. Hay cada vez más expertos que advierten sobre lo que está pasando en el commercial real estate, el real estate comercial, que tiene que ver, por ejemplo, con oficinas, por lo que acababa de comentar yo, ¿no?, porque al final es un sector donde, por cierto, muchos de esos préstamos han sido otorgados, en el caso de Estados Unidos, por bancos regionales, que al final son los que están ahora mismo en el foco del problema. Y la cuestión es si se está exagerando demasiado lo que está pasando en torno a este sector del real estate, el real estate comercial. ¿Coincides con eso, con que se está exagerando? Bueno, lo que está pasando en Estados Unidos es claramente un crunch, un credit crunch, ¿no? Una restricción de crédito que empezó quizá con la caída del Silicon Valley Bank y que se ha extendido a un problema de confianza, sobre todo en los bancos regionales. Esos bancos regionales, ante la subida de tipos de interés, están recortando sus préstamos y, sobre todo, como usted está diciendo, en el commercial real estate, ¿no? Y ahí es donde, pues, lo que todo apunta es que esto va a seguir y se va a mantener durante un tiempo una restricción en los créditos a ese sector y, por lo tanto, yo creo que seguramente lo continuemos viendo en los próximos meses. Manuel, además también quería pedirte una radiografía de la banca española, porque dentro de muy poquito ya tenemos presentación de resultados en todo el mundo y los que empiezan suelen ser los bancos. En Wall Street ya empiezan en apenas unos días, en España suelen tardar un poquito más, pero ¿podemos ver algo de afectación en los resultados de los bancos españoles en esta temporada? Hombre, yo creo que hay una cosa que estamos viendo en Estados Unidos, que vimos con el South Valley Bank, e incluso que hemos visto en Suiza, con Credit Suisse. Yo creo que son temas muy diferentes a lo que podemos ver en España o en el resto de Europa. Son casos idiosincráticos que yo diría que en el caso americano es un problema de una combinación de errores de gestión y errores de supervisión, ¿no? En la parte de gestión del South Valley Bank, como otros bancos pequeños de Estados Unidos, son bancos que tenían una exposición a depositantes, digamos, muy volátil, y sin embargo habían invertido en letras del tesoro, en bonos del tesoro a largo plazo, lo cual era una apuesta muy arriesgada. En realidad estaban apostando a que las tasas de interés no iban a subir o se iban a mantener estables y la subida de tasas les ha pillado, ¿no? De alguna forma, la apuesta les salió mal, ¿no? Y lo que se ha permitido es que un negocio malo quiebre, ¿no? En el caso de Credit Suisse es algo bastante diferente, ¿no? Credit Suisse ya venía afectado por problemas de regulatorios, jurídicos, de gestión, estaba expuesto a las pérdidas que tuvo por las pérdidas de Archegos Capital y Green Hill Capital, más de varios miles de millones de euros, y ante eso era el banco más volátil de Europa y ante la pérdida de confianza en el sector financiero a nivel global, pues era obviamente el target. Entonces, lo que ocurrió tanto en Estados Unidos y está ocurriendo en Estados Unidos, obviamente hay una fuga de depósitos de los bancos regionales hacia bancos mucho más grandes y también una fuga de depósitos hacia otros, hacia el money management y a otro tipo de productos que ya asciende a 1.000 millones de dólares, la mitad desde la quiebra de SVB, ¿no? Y todo eso es muy diferente a lo que estamos viendo en Europa, ¿no? y en España. Yo creo que en el caso de España, hombre, los resultados no tienen por qué ser malos, pero sobre todo lo que hay que reforzar en España es que el negocio de banca en España es muy distinto a ese que acabamos de mencionar. La banca en España es principalmente una banca minorista, muy diversificada, y que además con un balance bastante más sencillo y equilibrado, tanto por el parte del activo como del pasivo, ¿no? En el activo, más del 50% está basado en créditos, solamente un 15% en deuda pública, mientras que por el pasivo,
la mayor parte es depósitos de la clientela, ¿no? Más del en torno al 55%, lo cual le da una estabilidad bastante significativa y una sostenibilidad, además de ser una banca muy eficiente, ¿no? La más eficiente de Europa. Y en ese sentido, obviamente, vamos a ver, bueno, pues que tenemos un sistema, yo diría en toda Europa, pero particularmente en España, bastante sólido. Eso no quiere decir que no se vaya a ver expuesta a los vaivenes del mercado, ¿no? Cuando el mercado tiene una cosa que es una frase que a mí me gustó, que escuchaba el otro día, y es que el mercado es un caso claro de que vende primero y hace preguntas después, ¿no? Y ahí es donde los organismos regulatorios, nosotros, las instituciones, deben hacer un análisis claro distinguiendo la paja de lo bueno. Manuel, por cierto, comenzaba esta entrevista hablando de Deutsche Bank. Hubo un día, un viernes, donde Deutsche Bank caía en torno a un 15%, porque había mucho miedo a que fuera el siguiente en caer, ¿no? Después de Credit Suisse, el siguiente en ser más débil, ¿no? Entre comillas, pues podía ser Deutsche Bank. Pero claro, es que ahora ya parece que nadie habla de eso. ¿Ya no hay miedo a que Deutsche Bank pueda caer? La Deutsche Bank era remota la posibilidad. Sí que es verdad que, como tú mismo has mencionado, recordad que Deutsche Bank le pusieron una multa hace escasos años en Estados Unidos por todo lo que había ocurrido en 2008-2009, por su participación en la gran recesión, por los préstamos que había dado. Una multa que quiero recordar que ascendía a más de 7.000 millones de dólares, y en el proceso de reestructuración, en el proceso de pagar esa deuda, en el proceso de limpiar su balance, obviamente era un banco que, bueno, pues que cuando uno pasa de los pequeños bancos americanos a Credit Suisse, el siguiente en el foco era Deutsche Bank. Ahora bien, yo creo que Deutsche Bank está mucho mejor supervisado y está ya bastante más sólido y tiene el respaldo más del Banco Central Europeo y del gobierno alemán. Eso no quiere decir que no vaya a tener problemas, pero yo creo que es bastante sólido y muy remoto. No nos hemos olvidado, yo creo que el mercado de momento ya no tiene miedo al riesgo bancario, pero puede volver por lo que tú has mencionado bueno, inicialmente, sobre todo yo diría que los más arriesgados están en Estados Unidos, en la banca mediana y pequeña, con mucha exposición al venture capital o a la tecnología o al commercial real estate, ¿no? Que puede hacer que tengamos alguna otra sorpresa, ¿no? Hay que recordar que en Estados Unidos cambiaron, que en Europa la supervisión del Banco Central Europeo es mucho más fuerte, más dura que a la que están sometidos estos bancos en el extranjero, en Estados Unidos. Que en 2018 se cambiaron las reglas en Estados Unidos para que los bancos pequeños, de menores de 250.000 millones de dólares, no tuvieran que estar sometidos a Basilea III de alguna forma fuerte, ¿no? Y eso en Europa no ocurre, con lo cual yo creo que esa supervisión y esa regulación en Europa le dan más sostenibilidad a medio plazo y pone que este riesgo sea menor, incluido en Deutsche Bank, ¿no? Que obviamente está haciendo su trabajo de forma bastante eficiente. Pues Manuel Balmaseda, director del Instituto Español de Banca y Finanzas, muchísimas gracias por estar aquí y contarnos un poquito más cómo va ahora mismo el sector bancario, que parece que ese pánico ya lo ha dejado un poquito atrás, pero que no hay que olvidar que si las cosas se vuelven a poner feas, puede volver, desde luego. Gracias. Muchas gracias. Un placer. Bueno, mientras tanto nosotros nos fijamos